Bien, mis amados hermanos, damos gracias a Dios que podemos estar aquí conectados en esta preciosa noche, continuando con nuestra Escuela de Familia, tercera parte. Y en esta ocasión, como se les anunció, queremos revisar, hermanos, las raíces. Queremos rastrear algunas de las raíces históricas que han originado o que han causado el problema de la fragmentación de la familia por edades en la iglesia del Señor. Y creo que va a ser un buen tiempo, hermanos, haciendo alguna revisión histórica para ver qué factores se han sumado para que hoy veamos el panorama en la iglesia cristiana tan desalentador en este aspecto, en la fragmentación de las familias por edades. Hemos estado viendo durante estas distintas sesiones cómo la voluntad del Señor es que las familias se eduquen en el Evangelio y adoren en el Evangelio integradas, unidas, particularmente refiriéndonos al culto público en el día del Señor. Así que, hermanos, yo quiero que me acompañen, por favor, al Salmo 148. Vamos a comenzar considerando las Escrituras y así nos vamos moviendo poco a poco en el plan de esta noche. Salmo 148. ¿Algún hermano que me confirme que está allí? Salmo 148. Sí, señor, ya estamos ahí. Sí, hermano. Perfecto. Ese es un precioso salmo, se titula Exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Y en este precioso salmo encontramos unos versos particularmente llamativos para el propósito que nos une en esta noche como iglesia. Y es ir mirando poco a poco la sólida evidencia que nos ha dejado el Señor de que Él quiere que la familia integrada se eduque en el Evangelio y adore en el Evangelio. En el versículo 11 de este salmo dice así: los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Esta es una conclusión de todo lo que se viene hablando, convocando a toda la creación a adorar al Señor. Pero en el verso 12 hay un énfasis hermoso. Dice, los jóvenes y también las vírgenes o las doncellas, las solteras, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Notemos cómo este Salmo 148 expresa la voluntad de Dios, de que en la adoración todos estén involucrados, ancianos, niños, hombres, mujeres, todas las edades, en todos los estados. El Señor quiere que su pueblo le adore. Notemos que los niños no son una excepción aquí y tampoco los ancianos, pese a que hay unas condiciones especiales para ellos. No obstante, a la hora de adorar, son convocados. Este salmo viene, hermanos, a reforzar todo el argumento bíblico que hemos venido viendo acerca de la voluntad del Señor con respecto a la integración de la familia en la educación bíblica y en la adoración. Ahora, quiero que recuerden, no vamos a ir allí, pero recuerden por allí en Éxodo capítulo 10, cuando el Señor manda a Moisés y a Aarón a exigirle a Faraón que deje ir a todo el pueblo de Israel, porque el Señor los requiere en el desierto para ser adorado. Ustedes recordarán que Faraón se negó diciendo, no voy a permitir que vayan los niños y las mujeres. Vayan ustedes, vayan los hombres. Recordemos la respuesta de Moisés. Él dijo, no.
iremos con nuestros niños e iremos con nuestras mujeres, porque el Señor nos ha solicitado a todos. Y es impresionante esta respuesta, porque Faraón se niega y el Señor responde con la plaga de langostas que devastan a Egipto. ¿Cuán importante entonces es para el Señor que en su adoración no releguemos a los adoradores por edades, sino que los adoradores estén juntos, integrados? La voluntad del Señor es que las familias, es que todas las edades, en este acto de adoración formal, estén unidos. Y por eso quiero recapitular lo que hemos visto. Ya pudimos observar una primera parte hace 2 meses, en donde pudimos ver cuál es el plan de Dios para la familia. Y es precisamente este. El plan de Dios para la familia es que ésta adore unida, ésta se eduque unida, particularmente hablando del día del Señor, del culto público. En la segunda parte, que fue hace 1 mes, estuvimos viendo las jurisdicciones de autoridad. Ahorita vamos a recordar algo. Y hoy, como les decía, vamos a rastrear las raíces históricas de este problema de por qué las familias se han fragmentado en la iglesia por edades, impidiéndose que se lleve a cabo la voluntad del Señor, que es la integración de la familia, la unidad de la familia en la adoración. Así que, mis amados hermanos, voy a apoyarme con una presentación. Como ustedes pueden ver ahí, todo el tema que está allí en ese recuadro azul es el que vamos a estar reforzando durante todas nuestras sesiones, integrando a la familia en la adoración y la educación bíblica. Y allí está nuestra parte 3, que es lo que nos corresponde en esta noche. Así que repasemos la lección anterior. ¿Están viendo la nueva diapositiva, hermanos? Sí, señor. Muy bien. En la lección anterior fue importante revisar las jurisdicciones de autoridad, esos ámbitos que tienen de parte de Dios unos límites de autoridad. Y vimos que son 3. Una jurisdicción de autoridad bíblica es la familia, otra jurisdicción bíblica de autoridad es la iglesia, y otra jurisdicción bíblica de autoridad es el Estado. Es decir, el Señor ha delegado en estas 3 jurisdicciones un límite de autoridad y unas funciones particulares de cada jurisdicción para ejercer autoridad. De todas ellas, pudimos observar y concluir que bíblicamente la que menos tiene autoridad es el Estado. Luego, un poco más que el Estado, la iglesia. Pero definitivamente, la autoridad principal, hablando de la familia, recae, por supuesto, en la cabeza del hogar, como lo pudimos ver en el caso de la familia. Así que es importante, hermanos, y fue muy importante hace 1 mes, revisar las jurisdicciones de autoridad, porque una conclusión a la que llegábamos juntos es que cuando estas jurisdicciones de autoridad se traspapelan, por decirlo de alguna manera, cuando violan los límites de esa autoridad y pasan de una jurisdicción a otra, o se quitan responsabilidades la una a la otra, entonces ocurre el caos en la sociedad. Pero cuando cada una se limita a ejercer la autoridad en su jurisdicción, en ese ámbito, en esos límites que el Señor les dio, entonces hay orden. Y precisamente el caos, o mucho del caos que vemos hoy, se debe a que estas jurisdicciones hoy han cambiado sus papeles, han traspasado los límites y han cedido lo que no deben ceder o han asumido lo que no deben asumir en cuanto a la autoridad. Antes de continuar, recordemos el principio bíblico para la familia que hemos estado enfatizando. Y es este que ustedes ven ahí. El plan de Dios para la familia es que ésta
adore y se eduque en el Evangelio de manera integrada, unida en la adoración pública en el día del Señor. Cuando vengo a este principio, me alegra que las Escrituras sean tan claras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en cuanto a la voluntad de Dios en este sentido, en este principio que ustedes ven expresado ahí. Ahora, ¿qué significa y qué no significa esto? Bueno, lo que significa es que por lo menos en la adoración pública y formal, este es el plan de Dios para las familias. No que los adultos estén en un lado, los niños en párvulos, luego los adolescentes en otro lado, como se le llama a ciertas personas de cierta edad hoy, los jóvenes por otro lado, o los ancianos en otro lado. No, 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 no. No, la Escritura es muy clara, como la hemos venido revisando, en que en la adoración pública, en el momento del culto público, el pueblo entero, desde el menor hasta el mayor, está convocado para la adoración. Familias integradas, adorando juntas al Señor. Pero ¿qué no significa eso? No significa que no podamos tener espacios con niños, por ejemplo, o espacios con jóvenes. Eso no significa. Es por eso que el principio habla de la adoración pública en el día del Señor. Déjenme refrescarles un poco la memoria. Cuando antes de esta pandemia teníamos la escuela dominical, algunos la recordarán, la teníamos de 9 a 10, que era previa al culto público de adoración. Siempre hay que hacer esa distinción entre lo que es la escuela dominical y el culto público. Hay personas que confunden escuela dominical con culto público de adoración. No, son dos cosas diferentes. En la escuela dominical se tratan temas que pueden darse metodológicamente por edades. En la escuela dominical podemos tener un grupo de niños. En la escuela dominical podemos tener algún tema para con los jóvenes. En la escuela dominical podemos tener un tema para los adultos. Pero en el culto público de adoración, allí donde se canta unidos, allí donde oramos unidos, allí donde leemos la Escritura unidos, allí donde exponemos y oímos la palabra unidos, allí donde celebramos las ordenanzas, los sacramentos unidos, la familia debe estar integrada. Entonces, no significa que no pueda haber un espacio con niños, un espacio con adultos, otro con jóvenes, no. Significa que en el culto público, la voluntad expresa de Dios es que toda la familia esté unida. Por eso reitero, la escuela dominical es una cosa, el culto público de adoración es otra. En la escuela dominical, bienvenidos estos espacios, pero en el culto, las familias unidas. Ahora, por causa de la pandemia, no hemos podido tener escuela dominical, pero Dios mediante, si nos da la vida, cuando esto mejore, retornaremos a nuestra escuela dominical, que es diferente del culto público de adoración. Bueno, y habiendo hecho esta aclaración, entonces, hermanos, vamos a dedicarnos por un espacio de tiempo a mirar estas raíces históricas. Reconozco que lo que viene es revisar en el tiempo algunos datos, algunas aseveraciones que se hicieron, algunos escritos, y vamos a hacerlo muy rápido, pero reconozco que muchas veces revisar la historia no es del agrado de la gran mayoría. Sin embargo, hermanos, cuando no revisamos nuestra historia, bien se afirma, estamos condenados a repetirla. Y es por eso que es importante que también miremos cuáles son las raíces históricas de este problema de por qué hoy en el mundo evangélico lo que se ve es una inclinación a segregar a la familia, no a unirla. Comencemos entonces, hermanos, con raíces históricas de fragmentación familiar. Quiero confirmar, hermanos, si están viendo este punto 3 en pantalla. A veces me ha pasado que he avanzado y no pasan las diapositivas. ¿Están viendo conmigo? Sí, señor. Perfecto, muy bien. El primer punto
en la historia, a donde quiero que nos dirijamos ahora, con el propósito de mirar qué fue lo que en la historia ha sumado para que hoy en la iglesia haya la tendencia a fragmentar la familia, a segregar por edades. Interesantemente se encuentra por allí antes de Cristo y le he llamado el enfoque griego con el filósofo Platón. Allí está la edad aproximada de su vida y podemos recordar, cuando escuchamos de Platón, podemos recordar el colegio, podemos recordar allí las clases de filosofía y recordamos que Platón hace parte de esa triada de filósofos famosos: Sócrates, el primero, Platón, su estudiante, Aristóteles, estudiante de Platón. Esa triada de filósofos en la historia marcaron un hito, porque hasta antes de Sócrates, todos los filósofos que habían, los llamados presocráticos, dedicaban sus reflexiones y sus pensamientos, o los enfocaban en torno a la naturaleza. Pero con esta tríada de filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, ya sus pensamientos no se enfocan tanto en la naturaleza, en el entorno, sino que sus reflexiones se van a enfocar en el hombre y en la sociedad. Eso marcó un cambio en la historia de la filosofía o de hacer filosofía. Con Sócrates, con Platón y con Aristóteles, el enfoque del pensamiento y de la reflexión va a ser el hombre. A eso le llamamos humanismo. Y también va a ser la sociedad, cosa que no fue el centro del pensamiento de los presocráticos. Y aquí tenemos a Platón. Platón fue un hombre que se ocupó mucho del tema político, del tema de la sociedad. Fue central en su pensamiento la política. De hecho, tanto fue así que probablemente este haya sido el primer filósofo que planteó un estado ideal. Espero no estar equivocado, pero creo que fue el primer filósofo que planteó la teoría de un estado ideal. Ahora, quiero que miremos este apartado de uno de los escritos que se recogen de él. Voy a leerlo a favor de ustedes y espero que ustedes lo estén viendo allí. En uno de sus escritos en La República, él dice: enviarán al campo a todos cuantos mayores de 10 años haya en la ciudad, sustrayéndolos a las costumbres actuales y practicadas también por los padres de ellos, para educarlos de acuerdo con sus propias costumbres y leyes, que serán las que antes hemos descrito. Y pregunta: ¿no es este el procedimiento más rápido y simple para establecer el sistema que exponíamos, de modo que, siendo feliz el Estado, sea también causa de los más grandes beneficios para el pueblo en el cual se dé? Hermanos, un superficial análisis nos muestra que el enfoque de Platón para un estado ideal es que los niños a muy temprana edad salgan de la educación de sus padres, salgan de la educación familiar y empiecen a ser educados por ese estado ideal. Para Platón, el estado ideal es un estado gobernado por filósofos. Y en este sentido, este estado ideal demanda que los niños a muy temprana edad, como se plantea aquí, 10 años, salgan de las prácticas y las costumbres de sus familias, de sus padres, y empiecen a aprender las costumbres y las leyes del Estado, que en el estado ideal que concibe Platón es gobernado por filósofos. Desde entonces, hermanos, rastreando en la historia, vemos por primera vez, vemos de manera embrionaria, una idea muy concreta
de asociar el bienestar del Estado con el hecho de que los hijos, a muy temprana edad, en este caso, de este planteamiento, 10 años, salgan para ser entrenados por el Estado en cabeza de filósofos, que era lo que planteaba originalmente Platón. Entonces, empezamos a pensar, hermanos, aquí, aún antes de Cristo, cómo comienza esta información a irse sumando a esa cadena de sucesos que van a hacer que hoy, como iglesia, veamos tanta fragmentación, segregación en las iglesias. Es decir, esto es supremamente importante. Por eso estamos rastreando en la historia lo que pasó. Y un pensamiento concreto que pasó en la historia y que tiene efectos prácticos actualmente es este de Platón. Por eso es importante ir rastreando esos puntos que van a ir sumando para entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Así que este caballero, que por cierto era homosexual, planteó en el estado ideal que los niños a los 10 años deberían salir de la educación y de las costumbres de sus familias para ser entrenados por el Estado. La idea que queda entonces es que los niños son del Estado. Los niños deben ser del Estado para que haya un Estado ideal. Esa es la idea básica que podemos extraer de ese pensamiento. Entonces, vamos a ir sumando. Ya tenemos aquí una información y llamamos a esta información el enfoque griego. Esto va en contra de lo que aprendimos que la Escritura enseña de las jurisdicciones. Porque lo que la Biblia dice que es jurisdicción de la familia, la educación de los hijos, la crianza completa de los hijos, ahora Platón dice que no es únicamente de los padres, sino que finalmente es del Estado. Entonces ya notamos cómo en la historia estos planteamientos, estos pensamientos van ejerciendo una presión para que las jurisdicciones bíblicas se trastoquen, se haya desorganización. Vamos a ir con un segundo enfoque en la historia, al que podríamos llamar un enfoque de la Ilustración. La Ilustración fue una época histórica en la que hubo un renacer de las artes, pero un renacer de la intelectualidad, un despertar de la política, como producto de varios avances que se venían haciendo, varios descubrimientos que se venían haciendo, llamado el siglo de las luces también. Esta fue una época de un gran despertar en muchas áreas del conocimiento. Y uno de los hombres de la Ilustración, muy reconocido, es Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ahí está, la fecha de su vida. Y este hombre fue una figura, evidentemente, de la Ilustración, un hombre ilustrado. Este varón tiene un libro que aún es muy famoso, se llama Emilio, y en ese libro él plantea unas formas muy particulares de lo que debería ser la educación, usando allí a Emilio, el personaje central de ese libro. Y es interesante porque hoy Rousseau sigue siendo un ejemplo, probablemente a través de su libro Emilio, sigue siendo ejemplo de pedagogía, sigue siendo ejemplo para aprender cómo enseñar. Sin embargo, en el haber de este hombre, que tuvo 5 hijos fuera del matrimonio, a todos los cuales los dejó en la entrada de un orfanato, no queda entonces mucha coherencia en nuestras mentes en cuanto a lo que él enseñaba
y lo que él vivía. Generalmente esto pasó en muchos casos. Hombres que fueron muy ilustrados en algún campo del conocimiento, pero en sus vidas personales fueron un desastre. Este es el caso de Jean-Jacques Rousseau. Él, aunque se hizo famoso por varios planteamientos que hizo, pero creo que uno de ellos, hasta el día de hoy, es el libro Emilio, que habla sobre la educación, no educó a 5 de sus hijos, abandonándolos. Esto es muy interesante. Ahora, llama la atención porque este es uno de los padres del pensamiento educativo moderno. Y si ustedes notan, ahí en ese extracto de uno de sus escritos, vamos a leerlo, allí vamos a notar cómo su planteamiento va muy relacionado con el de Platón, aunque no estoy diciendo que él aquí lo esté citando, pero van con alguna afinidad de pensamiento. Dice, si hay leyes para la vida adulta, necesitamos leyes para la infancia, dice Rousseau. Y así como la razón de cada hombre no es el único juez de sus funciones, así también la educación de los niños no debe dejarse en manos de las capacidades y prejuicios de sus padres, ya que es incluso, hablando del niño, más importante para el Estado que para sus padres. Ahí están 2 jurisdicciones de autoridad en conflicto en la cabeza de Rousseau: el Estado y la familia. El Estado continúa, concluye Rousseau, mientras la familia se disuelve. Aquí tenemos entonces el pensamiento de uno de los padres de la educación moderna. Y déjeme decirle que este tipo de personas tan influyentes dejan sus pensamientos plasmados en escritos como este y son una influencia tremenda. Y si esa influencia es dañina, es un daño tremendo. Es un daño tremendo. Y es lo que estamos viendo precisamente. No estamos echándole la culpa de todo a Platón y a Rousseau, no. Estamos rastreando algunos puntos centrales en la historia que son muy representativos en la historia y que suman para poder ver lo que incluso vemos hoy dentro de nuestras iglesias. Ahora, aquí, Jean-Jacques Rousseau no está planteando, como se lo hizo Platón, un estado ideal, no. Pero sí la educación ideal. Platón plantea el estado ideal en el fragmento que les mostré, y aquí Rousseau plantea la educación ideal. Y noten que, aunque son planteamientos diferentes, coinciden en algo. Y es que el niño debe ser parte del Estado. En este caso, creo que Rousseau es un poco más fuerte en sus afirmaciones y sugiere que debe darse una desconexión entre el padre y el hijo con el propósito de que se le dé la educación ideal. Rousseau cree que los padres son inadecuados, son no aptos para educar a un niño. Incluso de 3 formas en ese escrito, si ustedes lo miran, él muestra la superioridad del Estado por sobre la familia. Primero, da a entender que el Estado es capaz de hacer algo que el padre no puede hacer. Segundo, él aquí asevera que el Estado está más preocupado por los niños que la familia misma. Y tercero, él dice que el Estado aquí es permanente, la familia no. De 3 formas, en este pequeño escrito o extracto, Rousseau muestra que el Estado es mejor que la familia. Un enfoque totalmente contrario de la Escritura. Cuando la Biblia nos dice que la familia es el núcleo básico de la sociedad y es el que tiene mayor rango de autoridad a través de la cabeza del hogar. Más que la iglesia y mucho más que el Estado. Estos hombres entonces están
tratando de cambiar las jurisdicciones bíblicas de autoridad. Y con ello, entonces, es inevitable el caos. De hecho, en alguna ocasión, cuando a Jean-Jacques Rousseau se le preguntó ¿por qué había dejado sus 5 hijos en un orfanato? Un hombre tan ilustrado, la respuesta que él dio fue: ¿dónde mejor pueden estar mis hijos que educados por el Estado? Una respuesta descarada. Bueno, y así el planteamiento entonces de Rousseau va en contra de lo que la Escritura nos enseña de las jurisdicciones. La educación ideal para él implica desconectar al hijo del padre, todo lo cual va en contra de la Escritura. Bien, continuemos. Ahora vamos a ver un enfoque más moderno, y cito a Stanley Hall, un norteamericano. Este hombre es muy conocido porque fue el fundador y primer presidente de la APA, la Asociación Americana de Psicología, de donde salen las normas APA. Algunos están muy relacionados con esto también. Bien, y Stanley Hall, en la historia, es importante recordar que fue la persona que impulsó el concepto moderno de adolescencia. Entonces vamos sumando datos, vamos sumando hechos, vamos sumando información. Platón, Rousseau y ahora Hall. Hall fue el impulsor del concepto moderno de adolescencia. No fue el inventor de la palabra adolescencia, ojo. Fue el impulsor del concepto moderno de adolescencia. Antes de Stanley Hall ya existía el término adolescencia, pero Hall fue el impulsor del concepto moderno de adolescencia. Con esto quiero decir que antes de Hall, adolescencia era otra cosa. Con Hall llegó a ser algo totalmente nuevo. Desde él para acá, hasta nuestros tiempos. Como dice allí la presentación, sus ideas fueron pilares de una cultura adolescente. Antes no existía algo como una cultura adolescente. Pero con el planteamiento que le dio y el enfoque que le dio Stanley Hall a la palabra adolescencia, entonces claramente se sientan los pilares para una futura cultura adolescente. Una categoría social, generacional, cultural, que no existía antes de 1950. Hall definió a los adolescentes como individuos con necesidades especiales debidas al estrés, la aflicción y fluctuación de tendencias emocionalmente contradictorias. Y eso es lo que uno piensa de un adolescente, porque ese es el concepto que nos ha llegado por repetición social. Asumimos que eso es un adolescente, precisamente como lo definió Hall. Pero antes de Stanley Hall, el adolescente no era eso. Y Dios me ayude a dejar una meridiana claridad en esta noche respecto a este asunto. Pero aquí tenemos entonces a este hombre que, entre otras cosas, era un asiduo defensor de la teoría evolucionista. Y esto va a tener un gran impacto en la manera en que definió adolescencia, como les voy a mostrar ahorita a continuación. Quiero que miremos entonces algo al respecto. Vamos a hacer un análisis de adolescencia. Quiero que me acompañen a ese pasaje. Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 11. Y amados hermanos, quiero verificar, ¿ustedes me están escuchando bien todavía y están viendo bien la presentación? Sí, señor. Perfecto. Señor. Muchas gracias. Señor. Vamos a Eclesiastés capítulo 11. Muchas gracias. Eclesiastés capítulo 11. Bien, vamos a mirar los versos 9 y 10. Leo a favor de ustedes. Dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Bien, podríamos pensar, hermanos, que toda la explicación con respecto a la adolescencia y que el concepto moderno no es bíblico, se va al piso con mirar estos dos versículos en Eclesiastés, porque efectivamente contienen la palabra adolescencia dos veces, una en el verso 9, otra en el verso 10. Recordemos, hermanos, que nuestros dos grandiosos hermanos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, traductores de esta Biblia, la Reina Valera que tenemos en nuestras manos, espero en este momento. Amados hermanos reformados en el siglo XVII, hicieron un arduo trabajo para traducir las Escrituras. Y en el verso 9 y en el verso 10 tradujeron la expresión hebrea que está detrás de la del verso 9 y la del verso 10, que son dos palabras diferentes en hebreo, y la tradujeron como adolescencia, de acuerdo con el equivalente que en su momento ellos tenían y que traducía mejor y de manera más fiel lo que las palabras Bejurot y Yaldut en el hebreo describían. Ahora, en un análisis superficial lo que podríamos decir, mire, pero ellos también en su tiempo tenían el concepto de adolescencia. Por supuesto que sí, por eso es que les dije que Stanley Hall no inventó el término. Le dio el concepto moderno, pero el término adolescencia ya existía. Y por eso es que quiero hacer claridad aquí. Ahora, quiero que miren algo para iniciar con el análisis. Verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. La palabra joven del verso 9, en el hebreo, es la misma de adolescencia. Es decir, que el término joven y adolescente es intercambiable. Si ustedes revisan una Biblia hebrea, en el versículo 9, la palabra joven, alégrate, joven, es en hebreo la misma de adolescencia en el mismo verso 9. Es decir, nuestros amados hermanos tradujeron adolescencia y joven como términos intercambiables. Lo mismo pasa en el verso 10. Allí donde dice, porque la adolescencia, que es otra palabra hebrea, es distinta, se tradujo también en el verso 9 como juventud. Alégrate, joven, en tu juventud. Juventud, la juventud del 9 con la adolescencia del 10 en hebreo son el mismo término. Vuelve y reitera entonces la idea de que adolescencia y juventud, adolescente y joven son términos intercambiables. Entonces déjenme mostrarles en esta presentación una información que puede ser muy útil para todos como iglesia. Generalmente, tendemos a relacionar la expresión adolescencia con la palabra adolecer. Adolecer significa padecer una enfermedad o una aflicción, o pasivamente que se sufre o se siente dolor. Eso es lo que significa adolecer. Y generalmente asociamos adolescencia con la palabra adolecer. Si nos preguntaran, bueno, ¿qué es adolescencia? Entonces pensaríamos adolescencia, adolecer. Es una etapa como de padecimiento, de crisis, donde hay sufrimiento, donde hay dolor. Precisamente ese fue el enfoque que tomó Stanley Hall. Pero hermanos, esto es un error probado. La palabra adolescencia no tiene nada que ver con la palabra adolecer, pero tiene todo que ver con el término latino adolecere. Es diferente. Nunca relacionen la expresión adolescencia con adolecer, con C, sino con adolecere, con SC. Por eso ustedes ven ahí
esa SC. No con adolecer, de sufrir o sentir dolor, sino con adolecere, ese término latino. Y ahí proveo de manera muy resumida una definición etimológica. Aquí, esta definición etimológica es crecer, desarrollarse, ser nutrido. Noten ustedes qué diferencia hay diametral entre adolecer con C y adolecere, de adolescencia, de donde Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tomaron para traducir el término Bejurot y Yaldut, que son los términos hebreos, desde donde se tradujo adolescencia y en Eclesiastés. La idea que transmite la palabra adolecere es la etapa inicial de ser hombre o mujer. Es decir, antes de 1950, adolecere transmitía, y todavía sigue transmitiendo eso. Lo que pasa es que ahora ese término quedó tan sepultado por esa definición de adolescencia que ahora manejamos. Pero el término adolecere transmitía la idea de esa etapa inicial de alguien que se está desarrollando, de alguien que está creciendo, esa etapa inicial de ser hombre o mujer. Recordemos, hermanos, que en la Biblia solamente existen dos etapas para el hombre: ser niño o ser hombre. Recuerden, cuando Pablo dijo, cuando era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño, mas cuando ya fui hombre, él refleja la cultura hebrea en cuanto a las etapas del hombre. Son solo dos: niñez, cuando era niño, y hombría. En el caso del varón. En el caso de la mujer era ser niña o ser mujer. No había más. No había la niña, preadolescente, adolescente, posadolescente. No había nada de eso. Era niña y luego mujer. Y en el caso del varón, era niño y era hombre después. No hay más. Sencillo. Y en el caso del término adolecere, es eso. Es esa etapa inicial cuando se ha dejado de ser niño y se ha pasado a ser hombre. Cuando se ha dejado de ser niña y se ha pasado a ser mujer. Es esa etapa inicial. Y su equivalente actual sería lo que algunos llaman la temprana adultez. Eso quiere decir que para el tiempo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, un adolescente ya tenía hijos, ya era un hombre, ya era una mujer. Lo que pasa es que estaba en la flor de su vida, estaba en la etapa inicial de ser un hombre y de ser una mujer. Y eso podía ocurrir a los 20 años, y los estudios dicen que iba hasta los 40 años. Entonces, hermanos, hay aquí realmente un problema serio entre Stanley Hall y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, nuestros amados hermanos, porque ellos tradujeron adecuadamente el término Bejurot y Yaldut de Eclesiastés 11, 9 y 10 con lo que en su momento significaba adolecere, la etapa inicial de un hombre y una mujer. Y realmente cuando el proverbista escribe estos versos, está pensando en esa etapa en la que el hombre es más fuerte, en la que el hombre es más viril, en la que el hombre tiene más proyecciones entre los 20 y los 40, de acuerdo con lo que las investigaciones de la cultura hebrea nos arrojan. Así que habían adolescentes de 40 años en ese tiempo. ¿Están viendo bien la presentación, hermanos? Sí, pastor. Perfecto. Sí, señor pastor. Quiero preguntar, a veces voy corriendo mucho y me olvido de ustedes. ¿Está todo claro? ¿Va quedando todo claro, hermanos? Vamos señor, poco a poco. muy claro, Maurito. Listo, perfecto. Sí, señor, pastor, gracias. Bueno, muy bien, gracias, hermanos. Continuemos entonces. Ahora,
quiero mostrarles, ya les mostré el enfoque de Casio de Reina y de Cipriano de Valera al traducir así adolescencia. Ahora, si ustedes miran la versión de las Américas, no aparece la palabra adolescencia, sino mocedad, mocedad. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu mocedad. No aparece adolescencia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la mocedad era la etapa, en el caso de un varón, esa primera etapa de ser un hombre. Y la mocedad, entonces, nos muestra esa etapa de la flor de la vida que era común. No se puede negar que hay una etapa inicial de un hombre como hombre y una etapa inicial de una mujer como mujer. Muy diferente a lo que hoy se piensa sobre la adolescencia. Ahora, quiero mostrar en la siguiente presentación algo muy mínimo acerca del enfoque de Hall en cuanto a la adolescencia. Ahora, ¿por qué quiero mostrar lo que voy a mostrar a continuación? Creo que hay un micrófono que se abrió. Disculpa. Bien. ¿Por qué quiero mostrar lo que vamos a ver a continuación? Porque les decía yo hace unos minutos que Stanley Hall, en su telón de fondo, en el telón de fondo de sus conocimientos, es un acérrimo defensor de la teoría evolucionista. Cree en las etapas del desarrollo evolutivo. Y él comparaba la evolución de la humanidad, la evolución de toda la historia de la humanidad, con el crecimiento de un ser humano. Es decir, él decía que la humanidad había ido evolucionando, así como un ser humano va evolucionando, de una etapa de ser un infante, a ser un niño, y después de la niñez, a la preadolescencia, a la adolescencia, y después a la adultez. Así le pasó, decía él, a la historia de la humanidad. Hubo un momento en la historia de la humanidad en donde la humanidad fue infante. Y luego esa historia de la humanidad pasó a ser niño. Y luego la humanidad pasó a ser adolescente. En fin, él tendía a comparar eso porque como telón de fondo, él creía en la teoría de la evolución. Ese es un problema terrible. Y él afirmaba que la infancia y la niñez temprana en un ser humano se puede comparar con esa etapa de la humanidad cuando era precivilizada. A ver, esto es mentira, hermanos, mentira. Si hubo alguien civilizado más que ustedes y yo, fue Adán. Y desde entonces hemos venido en una involución. Sin embargo, los evolucionistas creen todo lo contrario porque rechazan a Dios como el creador omnipotente. Así que Hall va haciendo sus comparaciones. La infancia y la niñez temprana se pueden comparar con la humanidad en esa etapa precivilizada, ya cuando eran unos torpes y babosos que no sabían nada. Y luego, ese niño que llega a la edad de 6, 7 años es comparable con la humanidad en búsqueda de civilización, esa etapa donde ya los hombres empiezan a adquirir conocimiento, así como el niño entre los 6 y los 7 años empieza a ir a la escuela. Entonces, ahí va comparando la etapa de un ser humano con la evolución de la humanidad. Está dando entonces también, por implicación, que el ser humano es producto de la evolución. Luego llega, dice él, el hombre a su edad de 8 años y entre los 8 y 12 años se parece, dice él, a esa etapa de la humanidad protocivilizada, su primer momento como civilizado, con más conocimientos. Y él los compara con los primeros pigmeos. No sé qué viene a su mente cuando usted escucha pigmeo, pero creo que lo primero que viene a su mente, a la mía, pigmeo, es como un torpe con un garrote por allá de hace miles de años, que no sabe nada, hermanos, y esto resulta supremamente ofensivo para
estas personas conocidas como pigmeos allá en el centro de África, en esa región conocida como el Congo, que actualmente tiene dos repúblicas, República Democrática del Congo y República del Congo. Es ofensivo para con los pigmeos que habitan allá. Son seres humanos, son criaturas de Dios, hechas a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí los hacen ver como si fueran unos brutos de hace miles de millones de años, que no supieran nada, como protocivilizados. Hermanos, los pigmeos son personas que sí, no pasan de 1,50 m, pero son seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Habitan el centro de África, son creación de Dios. Existen. Están sobre esta tierra. Y sin embargo, Hall, tal vez no malintencionadamente, los hace ver como si fueran micos inteligentes. Y luego, él dice que entre los 3 y 18 años, que es la edad propiamente de la adolescencia, es la humanidad en etapa de tormento para convertirse en civilización completa. Y podemos afirmar, de acuerdo con el enfoque de Hall, que estamos en la etapa de adultez, ya una civilización más completa. Bien, todas estas son teorías absurdas, pero hermanos, quería mostrárselas para que ustedes se den cuenta de que cuando ustedes llaman a sus hijos adolescentes, los que tienen hijos en esa edad que dice Hall, cuando ustedes los llaman adolescentes, ustedes realmente lo que están diciendo de ellos desde el planteamiento de Hall es que son muchachos que recién dejaron de ser pigmeos, lo cual es ofensivo con esas criaturas de Dios, esos pigmeos, seres humanos tan completos como nosotros. Es ofensivo con ellos. No son micos inteligentes, son seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero cada vez que nosotros decimos adolescente y adolescente y adolescente, lo que estamos diciendo con Hall es que son personas que están saliendo de ser pigmeos, lo cual es absurdo y es ofensivo y va contra la creación de Dios. Todo lo que está implicado. Entonces, cuando usamos ciertos términos que no sabemos su procedencia. Bien, hasta aquí entonces hemos visto raíces históricas de fragmentación familiar desde lo secular. Platón, Rousseau y Hall. Y hablando de Hall, para terminar, ¿cuál es el problema de estos planteamientos en cuanto a las jurisdicciones? Lo que vimos hace un mes. Son varios. Primero, con el planteamiento que hizo Hall sobre la adolescencia, ahora se abre en la historia un nuevo grupo social generacional con identidad cultural que se segrega de la sociedad. Y si este grupo llega con esa identidad a la iglesia, en la iglesia también se segregan. Así que el aporte de Hall a la segregación por edades es que le dio a la adolescencia las bases, los pilares para que se sintieran como toda un grupo social, cultural, con una identidad cultural muy fuerte. Y esa identidad hace que se segreguen de la sociedad. Y allí donde los adolescentes creen que lo son, allí se segregan, se apartan. Así que como se fracturó la sociedad con este nuevo grupo, las iglesias luego también van a ver esa fractura. Y así vamos viendo entonces cómo todos estos planteamientos teóricos desde lo secular van sumando para ver lo que vemos hoy en la iglesia. Ahora, ya para ir cerrando esta parte y ir culminando, no solo estos planteamientos teóricos desde lo secular han sumado para la segregación de la familia por edades, sino también dentro del cristianismo evangélico han habido sucesos, han habido personajes, han habido planteamientos
que han hecho que hoy podamos ver esa segregación por edades, particularmente en la adoración a Dios. Y por eso debemos citar también el caso de este caballero, Robert Raikes, porque a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, este varón fue muy, pero muy reconocido en Inglaterra porque bien intencionadamente ayudó a muchos niños. Aquí hay un extracto de algo que él afirmó en algún momento. Él dice, niños, o refiriéndose a los niños, dice, miserables, andrajosos, jugando en las calles, y refiriéndose a los padres, cuyos padres no tienen ni idea de cómo inculcar en las mentes de sus niños principios que para ellos mismos son completamente foráneos. Raikes tenía una muy buena intención de alfabetizar e inculcar principios morales en muchos niños que él veía andrajosos en las calles, como lo describe ahí, jugando todo el día. Y este varón estaba tan preocupado por la vida de esos niños que emprendió planes y proyectos para poder ayudar en Inglaterra a todos esos chiquillos andrajosos. Y lo que hizo fue el primer paso, amados hermanos, fue el primer paso para lo que hoy se conoce como las escuelas de niños o escuelas dominicales de niños. Él, siendo un creyente, empezó a reunir a todos estos chicos y empezó a enseñarles las escrituras, empezó a enseñarles normas de civilidad, empezó a enseñarles moralidad, y lo hizo sobre la base de que él no veía que los padres estuvieran haciendo un trabajo con ellos. Ahora, ¿cuál fue el problema de lo que comenzó a hacer este varón? El problema es que él se enfocó en reformar a los niños, pero no en educar a los padres de esos niños. Y ese fue un problema que algunos teólogos también de su momento detectaron y previeron lo que podría pasar, y es lo que está pasando hoy. Ahora, no estamos diciendo que Raikes haya sido malintencionado, no, de ninguna manera, hermanos, bien intencionado. El problema es que aún las buenas intenciones, cuando no van en la dirección de la voluntad de Dios, resultan en fracaso y traen desorden. Así que Raikes debió haberse enfocado en afianzar a los padres, en buscar a los padres de esos niños, educar a los padres para que educaran a los hijos de acuerdo con el modelo bíblico. Pero lo que hizo él fue traer a los niños, entrenarlos, y debido a que eran muchísimos, según se registra, muchísimos niños, como lo describe él, miserables, andrajosos, todo el día jugando, entonces se imaginarán el impacto que tuvo su iniciativa. Así que la intención de Raikes era educar hijos de padres negligentes y también educar hijos huérfanos. Todo eso está muy bien. El problema es que el enfoque debió haber sido educar a los padres de esos hijos. Y con él tenemos el fundador de las famosas escuelas dominicales. ¿Cómo lo que hizo este hombre dañó y violenta el plan de Dios para la familia que adora unida, la familia que se educa unida? Bueno, de muchas maneras. Padres que estaban supremamente ocupados en el tiempo de Raikes soltaron la responsabilidad poco a poco. Al ver que había un programa en Inglaterra que estaba acogiendo a los niños y que en vez de estar jugando en la calle, en vez de estar como andrajosos, en vez de estar como gamincitos miserables,
están estudiando. Entonces muchos padres que tenían ocupaciones fueron soltando la responsabilidad y muchos niños ya no eran huérfanos, sino niños que tenían a sus padres, pero que muy agradecidos habían dado la bienvenida a este tipo de programas para no tener que lidiar con la educación de esos muchachos porque habían muchas ocupaciones diarias. Ahora, otro problema que surge y que violenta el tema de las jurisdicciones, como las vimos, es que Rakes empezó a pagar a trabajadores en el Día del Señor para educar a estos niños. Piensen en eso. Empezó a pagarle a maestros para que enseñaran a estos niños en el Día del Señor. Y esto empezó a generar gran confusión en cuanto al concepto bíblico de el Día del Señor. Ya que habían algunos entonces dentro de la iglesia que empezaban a trabajar con estos niños, algunos creyentes, otros no creyentes, pero que eran pagados para trabajar en ese día. Esto empezó a deteriorar el concepto del día del Señor, de la santidad del día del Señor. Y no puedo ampliar en esto, aunque me gustaría, y este varón, dentro del pueblo evangélico, Robert Rakes, fue el pionero, es decir, el que allanó el camino para la creación de las escuelas públicas en Estados Unidos. Impresionante. La iniciativa tuvo tanto impacto que lo que hizo él con los niños ingleses, como iniciativa de la iglesia cristiana, tuvo tanto impacto que después un hombre llamado Horace Mann va a poner la piedra angular de las escuelas públicas en Estados Unidos por causa del experimento de Robert Rakes. Y quisiera decir muchas cosas más, pero no lo podré hacer. Y finalmente, dentro del mundo evangélico, tenemos a Charles Finney. Charles Finney es conocido por ser el pionero pragmático del evangelismo en masa. Él cortó con sus linderos antiguos, cortó con las prácticas conservadoras, con las prácticas ortodoxas de discipulado y evangelismo, y pragmáticamente aplicó lo que mejor le funcionaba para que más y más personas vinieran a la fe en Cristo. Dos bloques pueden resumir toda su influencia. Primero, para Charles Finney, el fin justifica los medios en la evangelización y discipulado. No importa la metodología que uses, no importa lo que hagas, el todo es que grandes personas acudan. Tengo una carta aquí en mi PC, traducida por un hermano llamado Eugenio Online. Y en esa carta se recoge una correspondencia que hubo entre Charles Finney y un amigo de él, Boyle, en su tiempo, siglo XIX. Y Boyle, ese amigo de Finney, le dice algo así, voy a parafrasear, le dice, Charles, hemos evangelizado multitudes y mi corazón está roto al volver a ver a esas multitudes, al ver a esas personas en sus días posteriores a su conversión, y estoy acongojado de ver tanta carnalidad. Un acompañante de Charles Finney, Boyle, un amigo suyo, con el que evangelizó, con el que vio multitudes alzar la mano y decir, creo en Cristo, y después ese amigo recordarle a Charles, todo está muy mal. Y de fondo, Charles Finney rechazaba la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. No creía que las Escrituras dijeran el todo
en cuanto a lo que el cristiano debe hacer en cada situación. Nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. Creemos con la Biblia que ya es suficiente en todas nuestras situaciones. Charles Finney no creía en eso. De hecho, muchas doctrinas esenciales tenían unos conceptos supremamente extraños a la Escritura y a lo que la historia fielmente había conservado. Tenía un concepto extraño en la justificación, tenía un concepto extraño de la expiación de Cristo, conceptos muy extraños. Pero, interesantemente, su influencia es tal que hoy día las iglesias evangélicas han asumido que esa es la manera correcta de evangelizar. Oración al final, llamado al altar, las masas, levante la mano, todo eso aquí. Todo eso ubicado aquí, en Charles Finney. Es impresionante cómo el no poder revisar en la historia lo que ha ocurrido nos sume en un mar de errores y de tradiciones que no han traído bien a la gloria del Señor, aunque sean muy pragmáticas, aunque traigan resultados materiales y visibles. Y el punto es que Charles Finney, con su pragmatismo dentro de la iglesia, junto con el anterior hombre que vimos, Robert Raikes, trajeron un problema en cuanto a la adoración, y es que ahora habría que implementar las metodologías que fueran más prácticas, pragmatismo en la iglesia. Y resultó ser que, como pensaba el mundo, aislar a los adolescentes, aislar a las familias por edades, resulta más práctico y más pragmático. Pues por supuesto, los papás que tenemos hijos pequeños, ¿qué más desearíamos que se nos llevaran a los niños para que no estorben en la adoración? Cuando en el plan de Dios había algo así, no son estorbo. El Señor Jesús dijo, de la boca de los que maman, has perfeccionado la alabanza. El bebé que balbucea en la adoración es magnífico. El niño que habla, tal vez preguntando de la enseñanza, es magnífico, porque ese es el plan de Dios en la adoración, la familia unida. Pero resulta más pragmático en la iglesia, según Raikes y Finney, tener escuelas para los adolescentes, tener escuelas para los niños, dividirlos, segregarlos en el culto público de adoración. Vuelvo y reitero, eso no está mal para la escuela bíblica dominical, no. Es ahora, bien, no importa, pero en el culto público de adoración, jamás en la Biblia se pensó en fragmentar a la familia. Y por eso es que muchos adolescentes, como los llama el mundo, no saben cómo adorar al Señor, porque la iglesia los ha relegado pensando que es la mejor estrategia, pensando que es algo bíblico, quién sabe de qué versículo sacan esa práctica, pensando que es la manera en que la iglesia debe hacer las cosas. No, ese es un pensamiento pragmático introducido por estos señores, Raikes y Finney. Entonces, amados, haciendo un resumen de todo. Si rastreamos las raíces históricas de la fragmentación familiar, tenemos que hablar de Platón, quien planteó que los niños pertenecen al Estado. Ahí ya hay fragmentación. Tenemos que pensar en Jean-Jacques Rousseau, que dice que la ruptura de la conexión padre-hijo es necesaria para la educación ideal. Y tenemos a Stanley Hall con su concepto de adolescencia, que hizo de la adolescencia un grupo social, generacional, con identidad cultural que se segregó. Y en la iglesia también. ¿Gracias a quiénes? A estos dos hombres que fueron el puente entre Platón, Rousseau y Hall y la iglesia, con su pragmatismo. Cosas que el Señor no había mandado. Así que, hermanos, el pragmatismo es lo que mejor funciona, pero no es siempre la voluntad de Dios. Es verdad, tener a toda la familia en la adoración familiar a veces es costoso y hay que aprender a hacerlo. Tener todos los hijos ahí, los chiquitos, los grandes.
Pero para eso está la adoración familiar, para acostumbrar a nuestros hijos a estar quietos escuchando. Puede que como niños no dejen de ser niños y balbuceen, pero que se queden quietos. El Señor dijo, de la boca de los que maman perfeccionaste la alabanza. Qué hermoso ver un bebé balbuceando mientras los demás cantan. Pero muchos padres ven a sus hijos como estorbos en la adoración. Qué pensamiento tan absurdo y pecaminoso. Es pensar como Platón, es pensar como Rousseau, es pensar como Hall, es pensar como Finney, es pensar como Rakes. Ellos no definen lo que la iglesia es y debe hacer. El Señor en su palabra. Y por eso debemos ser fieles a ella. Pero tristemente, mucho de lo que vivimos hoy en las iglesias, en el entorno evangélico, es lo que nos dijeron estos impíos. Tenemos que tener cuidado. Hermanos, recordemos el principio bíblico para la familia. El plan de Dios para la familia es que ésta adore y se eduque en el evangelio de manera integrada, unida, en la adoración pública, en el día del Señor. ¿Qué significa esto? Que el plan de Dios en la adoración es que todo el pueblo esté unido, niños y ancianos, hombres y mujeres, todos. ¿Qué nos significa? Pues no significa que no podemos tener espacios con los niños, con los jóvenes, con la tercera edad. No, sí los podemos tener en escuelas bíblicas. Aún el mismo domingo antes del culto de adoración se puede tener. Pero en el culto de adoración, toda la familia cantando, toda la familia orando, toda la familia oyendo la escritura, toda la familia viendo la celebración de los sacramentos, toda la familia leyendo la escritura. Y el Señor va obrando poderosamente en estas familias para que sean fuertes en el evangelio, tarde o temprano. Bien, amada iglesia, hemos llegado al fin de esta sesión y quiero saber, hermanos, si hay preguntas. Quiero saber si hay preguntas. Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas. 10 minutos para terminar a las 8:30. ¿Hay preguntas, hermanos? No, señor, está claro. Andrés, yo tengo una pregunta. Anita, sí. Digamos, en el caso de, por ejemplo, un joven que no ha tenido como un acercamiento a la palabra ni nada, ¿qué tan prudente es? Bueno, digamos, tú explicabas de que en el culto de adoración sí debemos estar todos, ¿no? Pero que sí puede haber espacios para jóvenes, para damas, hombres y así, separados, pero ya en otros espacios. Digamos, ¿qué tan delicado sería empezar como a llevar a un joven a esos espacios sin que empiece a sentirse como atraído por esa segregación? Porque finalmente, pues, a veces sí es pesado para un niño o un joven como estar atento y quieto y concentrado en el domingo junto con todos y pues digamos que ya en un espacio de jóvenes es mucho más como relajado, como más fácil. Entonces, ¿qué tan prudente es eso como con alguien que no ha tenido como mucha cercanía ni exposición pues a la palabra? Sí, Anita, muchas gracias por la pregunta muy importante. Mira, lo primero, diría dos cosas. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que si es una persona, si es un chico, por ejemplo, en el caso que tú colocas, que no conoce el evangelio, no vamos a integrarlo con otros chicos que pueden estar aprendiendo sobre el evangelio porque ya tienen un recorrido y un avance. Pueden ser hijos de hermanos que son ya probadamente cristianos por su fruto. Así que lo primero que hacemos, y particularmente nos tomamos eso con cierto nivel de seriedad en nuestra iglesia, es que lo llevamos al evangelio. Generalmente nunca le decimos a alguien nuevo, venga a nuestras clases de doctrina. Nunca lo hacemos. Generalmente lo que hacemos es llevarlo al arrepentimiento y la fe, que son concesiones de Dios, pero les predicamos el evangelio. Entonces, es lo que deberíamos hacer. Ahora, lo segundo que sí puede pasar es que un chico nuevo llegue al culto de adoración, lo cual es inevitable y no se puede negar a nadie el ver la adoración. Y si él ve más jóvenes con sus familias
adorando es impactante para él, lo cual el Señor lo puede usar más adelante cuando entienda el Evangelio. Entonces, creo que esta sería la respuesta que daría Anita a tu pregunta. No sé si queda claro. Pues bueno, digamos que un poco sí, pero me queda una duda. Es decir, digamos, se le lleva al Evangelio, pero obviamente no en un espacio como de jóvenes, pues solamente, sino Totalmente. como más personalmente, como irle enseñando. O... Irle enseñando cronológicamente la palabra. Eso es lo que hacemos con los no creyentes. Sí, es un espacio muy aparte. Listo. Totalmente, Vale, Anita. gracias. Bien. Pastor, Sí, Claudia, te escuchamos. no sé si quizás de pronto esa pregunta aplique también a una duda que tengo, una inquietud. En el caso de un joven que desde pequeño fue instruido y se le plantó una semilla donde igual tuvo participación muy chico y por cosas y factores externos, hoy día tiene un entorno donde esta enseñanza de alguna manera desapareció de su vida. ¿Qué pasaría en caso tal o cómo sería realmente para que a futuro este joven retomara este camino? ¿Sería ya voluntario o realmente la madre debe incidir? Bueno, los padres deben incidir. Gracias, Claudia, por la pregunta. Bueno, eso depende de muchos factores. No sé cuál es el caso que estés pensando en la ilustración, pero por ejemplo, si es un chico que estuvo expuesto a la palabra desde su niñez, pero no por la vía ideal, que es sus padres, sino por otra vía, entonces es muy probable que va a ocurrir ese tipo de cosas, que va a llegar un momento en la vida de ese chico que se aparta y como no tiene unos padres que le evangelicen y que le instruyan en la disciplina de amonestación del Señor, pues va a haber un periodo probablemente en su vida, un periodo de, digámoslo así, apartamiento, aunque realmente nunca estuvo, ¿sí? Pero de apartamiento de las influencias de la palabra, lo cual Hebreos habla de ello. Hay personas que se pueden apartar de las influencias de la palabra. Así que en una situación de esas, bueno, eso pasaría. Pero siempre es bueno recordar que la salvación es de Dios, no es de los padres, no es de los maestros de la iglesia, no es de los pastores de la iglesia, no es de los que evangelizan, no, la salvación es de Dios. Y toda palabra que se siembra, el Señor la puede usar en el tiempo que Él quiera para la salvación de los hombres. Conocemos el caso de personas que han escuchado la palabra en cierta época de su vida, luego se resistieron a esa influencia de la palabra, pero esa palabra que escucharon alguna vez, el Señor la usó en el futuro para salvación de esas personas. Entonces, recordar eso, ¿no? Siempre la salvación es de Dios. Pero lo ideal es que si un chico tuvo influencia de la palabra de pequeño porque sus padres son creyentes, no debería haber un momento en el que haya una pausa porque sus padres son creyentes. Hasta el último día que esté bajo el techo de su casa, serán maestros de ese joven o de esa jovencita. Entonces, hay tantas cosas y tantos factores que pueden aquí sumar, Claudia, pero entonces esas serían las situaciones en líneas generales. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna observación? Mauro, una pregunta. Bueno. Sí, señor. Pero primero mi hermano que está más lejos. Sí, David. Gracias, Sammy. Muy buenas noches. Bueno, Hola, David. es lo siguiente. Estaba viendo la nueva Biblia de las Américas y dice la parte, dice, porque la juventud y la primavera de la vida son vanidad. Entonces ahí en Eclesiastés también estaba diciéndole a la adolescencia, le está haciendo una equivalencia con la primavera de la vida, como se dice, o sea, pues viendo bien el término de lo que habíamos visto. Y bueno, y lo otro era lo siguiente, también en el pasado me acuerdo de
o sea, varias instituciones paraeclesiásticas para ayudar a los niños y a los jóvenes, ¿cierto? Digamos, como es OANSA, como es Palabra de Vida, pues en su momento. Y siempre yo analizaba eso porque, digamos, yo a veces me sentía frustrado en cuanto a todos esos niños que se les enseñó la palabra, pues de esa manera. Pero viéndolo hoy en día y con lo que usted ha enseñado, pues lo ideal es que los padres enseñen. Creo que esa es la conclusión la conclusión que uno puede sacar. Entonces eso era lo que quería pues aportar. Gracias, David. Correcto, esa es la conclusión que nos llega de la misma palabra. Claro que sí. Gracias por eso, hermano. Buenas noches, Mauro. Hola, Sammy. Mauro, no, pues motivar a los hermanos a que lean un texto que se llama La Teología de la Familia. Ese texto es muy bonito y yo lo estoy leyendo y gracias a Dios que, bueno, tiene muchos artículos muy interesantes, pero hay uno que se llama Recuerdos de la Adoración Familiar de John G. Payton y ese artículo es muy interesante porque muestra cómo el papá, la mamá y o sea, influenciaban a sus hijos para que los hijos, digamos, pues tuvieran el fervor de ir a la iglesia. Y los hijos uno pensaría, uy, no, y los peladitos dirán, uy, qué mamera ir a la iglesia. No, para los peladitos era una alegría. Y en ese tiempo, pues, este señor, pues, comentaba que eran, pues, personas muy humildes cuando era el niño. Entonces, que muchas veces le tocaba ir a él caminando con los hermanitos y con el papá, porque la mamá estaba enferma. Pero mira qué tan bonito que cuando ellos volvían de la iglesia, le enseñaban a la mamá, el papá le enseñaba a la mamá la palabra de Dios y los hijitos aportaban con alegría. Hoy en día desafortunadamente no es así, porque queremos cámaras de humo, queremos reggaetón, queremos rock. Hace poquito subí un video del pastor Jorge Castañeda, que espero que todos se lo hayan visto, ¿no? Y él hablaba de eso, que en el púlpito hasta hay payasos y que hay unas cosas re locas. Hasta tú una vez nos comentabas que gente, luchadores de lucha libre, predicadores, uno decía, uy, no, ¿qué es eso? ¿Sí? Pero volver al fundamento. Y bueno, una pregunta para ti, para que motives a los papás. ¿Cómo motivarías a los papás frente a esta pregunta? ¿Cómo les harías cambiar el concepto que ir a la iglesia no es un castigo? Porque es que hoy en día hay muchos que piensan que ir a la iglesia es un castigo. No, entonces yo lo llevo a la iglesia a mi hijo porque es un castigo. O también dice, no, yo lo dejo en la casa castigado. O sea, las dos, ¿qué le dirías a esos padres? Muchas gracias. No sé si me entendiste. Sí, Sammy, creo que sí. Y creo que de pronto voy a unir esa pregunta con una que veo acá en el chat de Carlitos, que dice, buenas noches, hermanos, una pregunta, Andrés, ¿cómo debe ser el papel del cristiano con su hijo que llega a los 12 años, ya que en la sociedad está muy arraigado el concepto de falsa adolescencia? Es una muy buena pregunta, Sammy, la que haces, y también, Carlitos, la que tú haces así. Voy a tratar de verlas como una sola. Y es, los padres cristianos no estamos obligados a hacer que nuestros hijos vivan eso que el mundo llama adolescencia. No estamos obligados a eso. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para que nuestros hijos pasen de ser niños a hombres, en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres, de ser niñas a mujeres. No estamos obligados a esperar que llegue una etapa, como nos han hecho crecer, de indefinición, pero que a la vez es un grupo generacional, cultural en el mundo, lo cual es contradictorio. No estamos obligados a esperar que llegue eso. Por eso es que en líneas generales, Sammy y Carlitos, tenemos que hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. De manera individual tenemos que pastorear a nuestros hijos diariamente, instruirles en la Escritura. De manera familiar tenemos que instruir a nuestros hogares diariamente. Y en el día del Señor, desde el sábado, tenemos que empezar a mostrar a nuestros hijos la importancia del Dios que adoramos, la importancia de adoración con el pueblo de Dios. Y Dios
a través de sus medios de gracia, a través de la obediencia a los padres, va a ir obrando en esos hijos. Algunas veces el Señor querrá hacerlo más tarde que temprano, otras veces más temprano que tarde, pero el Señor va a obrar porque Él es fiel. Y cuando ayudamos a nuestros hijos a que tengan un concepto alto de la adoración, ellos van calculando en su interior eso, poco a poco, lo van calculando. Por eso es que repetidas veces en Éxodo, en Deuteronomio y en otros pasajes, el Señor decía a los padres, padres, cuando celebren la Pascua, háganlo ahí con sus hijos, para que un día cuando sus hijos pregunten, papá, ¿qué es esto?, ustedes les digan, yo los liberé de Egipto. Así que es algo intencional. Tenemos que traer a nuestros polluelos a que vean lo que hacemos intencionalmente, pero sinceramente, no hipócritamente, que estamos realmente amando al Señor, que estamos adorando a Dios, para que ellos vean que Dios es primero, es lo más importante, es majestuoso, es glorioso como ninguno. Y los niños o nuestros hijos, a la edad que tengan, van a ir viendo. El problema es que a veces no los involucramos, los segregamos, y entonces es cuando vienen los problemas para ellos adorar al Señor. Bueno, mis hermanos, llegamos al final de este tiempo. Andresito. Yo Hola, también Juli. quiero decir una cosa, pastor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar espacio a Julián y hermana Edna. Claro que sí. Hermanos, buenas noches. Andresito, tengo una pregunta. Con gusto, hermano. Bueno, en mi caso personal es que muchas veces como padre, pues yo no soy tan recursivo en el tema pedagógico para enseñarles a mis hijos la palabra. Yo soy como más de los que abro la palabra, leo con ellos y pues ellos preguntan, ¿sí? Porque se me dificulta mucho, no sé, de pronto que hay padres que se disfrazan, que les hacen maqueticas, que sí, entonces a mí se me dificulta mucho eso y no tengo mucha imaginación para eso, sino que soy más de ir al método de abrir la palabra, leer con ellos y explicarles como si estuviera hablando con un grande. Obviamente ellos también me hacen preguntas y todo, pero entonces no sé si siempre toca recurrir al tema pedagógico y como al tema que ellos se les haga más fácil de entender o así de la palabra y explicarles de su condición, de la justificación, sí, hablarles de estos temas así como hablamos nosotros. Obviamente hay que buscar también palabras que ellos puedan entender. No sé si esté mal o no sé si esté bien, porque pues yo, digamos lo que su merced decía ahorita, que cuando uno lee la palabra, o sea, los hijos estaban al lado de sus padres viendo lo que ellos hacían. No veo que de pronto los padres estuvieran haciendo, sí, estas cosas pedagógicas que obviamente para otros padres se les facilita y que también es bueno, pero yo creo que a veces como que uno dice, uy, no, la estoy embarrando porque no estoy haciendo no lo estoy haciendo pedagógicamente o no lo estoy haciendo con cositas bonitas o dibujitos. Entonces me surge esa pregunta, ¿sí? O sea, como que... Perfecto. Juli, gracias por la pregunta, muy buena. Creo que esto da para hablar muchísimo, pero voy a tratar de, en unas pocas palabras, resumir. Mira, lo primero es entender esto. En la Biblia no hay un menú infantil, es decir, no hay Biblia para niños, eso no existe. Hay Biblia, una sola, y no hay un menú infantil, ¿no? De hecho, parte también de lo que nuestra cultura practica en cuanto a los niños, que el menú infantil, que todo lo infantil, no hay tal cosa en la escritura, no hay un menú infantil. Ahora, lo que sí hay es etapas. Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Cuando ya fui hombre, más cuando ya fui hombre, hablaba como hombre, pensaba como hombre. Eso quiere decir que sí hay etapas, pero no hay un menú infantil. ¿Eso a qué nos anima a los padres? A que las mismas doctrinas y las mismas palabras, que son el menú para todos, puedan ser esas mismas doctrinas dadas a ellos en un lenguaje entendible para ellos.
Entonces, en eso los padres sí debemos adquirir una habilidad. No necesitamos estar haciendo dibujos, colorines y maquetas. No, si todo eso está, pues magnífico. Hay personas a las que se les da mucho eso y está muy bien. Es magnífico. Pero si no, por lo menos adquirir la habilidad de hablar al menor. ¿Mm? Y el Señor da esa habilidad cuando nos disponemos a hacerlo. No podemos esperar que venga una luz milagrosa y que de repente un día ya no podíamos hablarle a los niños y que de repente al otro día sí. No, tenemos que practicar, hablar. Ahí nos vamos a dar cuenta cuánto nos enredamos. Ahí nos vamos a dar cuenta que necesitamos orar más decididamente y el Señor nos va dando los términos. Pero adicionalmente, recordar esto, Julián, que la historia, gracias a Dios, nos ha dado recursos que ya están inventados. Los catecismos fueron hechos para los niños. Hay catecismos muy buenos para estudiar con ellos en términos muy sencillos, incluso en términos que nos ayuden a hablarles de manera más sencilla. Entonces, eso por un lado. Pero lo otro también, Julián, que hay que tener en cuenta es que aún en el caso tuyo y de muchos de nosotros que tal vez no somos tan recursivos, hay un pasaje en Isaías 35:8 que me gusta y dice: el que camine por camino de santidad, por torpe que sea, no se perderá, no se extraviará. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que somos torpes y no sabemos hacer muchas cosas pedagógicas con nuestros hijos. Pero si andamos en camino de santidad, no nos vamos a extraviar. Lo que ellos vean de nuestra santidad va a ser contundente y van a preguntar y va a influenciar. Así que este camino de santidad va a ayudar mucho en la educación y crianza de nuestros hijos, pero también, como el Señor nos manda, criarlos en disciplina y amonestación. Amonestación implica palabras, disciplina, acciones, acciones y palabras. Así que sí vamos a tener que adquirir la habilidad de hablar en lenguaje de niño, aunque no tengamos dibujos o obras de teatro, qué sé yo, pero por lo menos hablar en lenguaje de ellos. Una forma en que los padres antiguamente lo hacían, Julián, era sentándose a los niños en las rodillas y hablándoles cerca. Esto es hablar al corazón. Un hijo está atento cuando un padre toma esa posición y es el momento para, en pequeñas verdades de 1 minuto, ¡pum!, clavar algo en el corazón del hijo sobre la palabra de Dios. Entonces no es tan difícil. Es andar por el camino, dice el Shema en Deuteronomio 6. Es al acostarte, es al levantarte, ahí están las estrategias. Es en todo lado que el hijo vea que amamos a Dios sinceramente y que es el creador de todo lo que vemos. Es la vida entera. No son tanto los recursos pedagógicos, es la vida entera. Eso diría Julián, muy en líneas generales, ¿no? Gracias, hermano. Muchas gracias. Y hermana Edna, y cerramos. Mire, pastor, yo creo que no hay casualidades sino providencias, ¿no? Entonces yo lo que iba a decir era que hace tiempo yo decía, hola, pero ¿cómo así que los papás en la iglesia dicen no le puedo enseñar a los niños? Y las maestras de escuela dominical en general, porque casi siempre son maestras, ¿no? Les dicen, ay, por favor, esta semana tenemos tal versículo, ay, no, su papá se lo enseñó, ay, no, profe, se le olvidó, no sé qué. Y resulta que uno ve que los papás aparecen en las fotografías con la camiseta del Boca, la esposa con la camiseta del Boca, el niño de bebé con la camiseta del Boca y etcétera. No les tienen que enseñar, los papás no les dicen, mijito, usted se ha hincha del Boca, ¿no es cierto que no? Pero el chinito que hace es hincha del Boca. Entonces eso era lo primero que quería decir. Y lo segundo, que por favor las abuelitas, las mamás, gastemos tiempo y doblemos rodilla para orar por nuestros hijitos y nuestros nietos y los descendientes. Y gracias y gloria al Señor que ha tenido, a pesar de nosotros mismos como padres, tantos errores, Él ha tenido misericordia. Es verdad que no tenemos cómo agradecer al Señor. Y gracias, hermanos, por orar por nuestros hijos y nuestros nietos. Y bueno, oremos unos por otros. Gracias, hermanos, eso era lo que quería decir. Muchas gracias, hermana Edna. Nos anima muchísimo con la ilustración, muy cierta. Y así también se debe hacer con la palabra.
impregnarnos de palabra en el día a día. Eso. Y, por supuesto, madres, padres, abuelas, abuelos, orando por hijos, nietos. Esto es lo que necesitamos hacer continuamente. Hermanos amados, que esta sesión de hoy haya sido de mucho aliento para ustedes, como lo es para mí. Y, hermanos, vamos adelante firmes ante un mundo que aborrece la familia desde el concepto de Dios. Nosotros como iglesia y como iglesias del Señor tenemos que estar bien firmes. Hermanos, oremos. Vamos a despedirnos en oración. Señor del cielo, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permitiste aquí, en el que podemos, Señor, ser edificados con tu palabra, en el que podemos también ser apercibidos y advertidos con la historia, y agradecemos de que nos hayas concedido tu gracia para conocerte, conocer la verdad de tu palabra, conocer a Cristo, tener la vida, Señor. Dios, nos encomendamos a ti, encomendamos nuestros hogares, encomendamos nuestros padres, nuestras madres, nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, hijas, abuelos, abuelas, Señor, para que podamos asimilar tu palabra, ser obedientes a ti y luchar con el poder de tu espíritu contra un mundo falaz, mentiroso, y que quiere acabar con tu concepto de hogar y de familia. Mas sabemos, Señor, que tu palabra es verdad y que ella nos santifica. Úsala poderosamente en nuestras vidas, en nuestra iglesia local, en nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.